Bienvenidos a un episodio más de Palabras Cruzadas. El día de hoy es el episodio 10. El 10, número natural par, número libre de cuadrados, número compuesto, y su representación en código binario es 1010. Por cierto, hablando de binario y de cuestiones informáticas, en el capítulo de hoy nos enfocaremos a las computadoras chinas en las bibliotecas, una alternativa ante la austeridad. Pero no tan rápido, porque hay que analizar cuáles son las ventajas, desventajas, conocimientos básicos, en fin. El día de hoy, 31 de agosto del 2020. Un día como hoy, 31 de agosto, pero de 1997, falleció Diana Frances Spencer, también conocida como Lady Di. Una de sus frases conocidas es "Life is just a journey". En su transliteración al español, la vida es un viaje, y parece que la vida no carece de sentido de ironía. Bienvenidos al episodio número 10. Cuando pensamos en componentes o en una computadora, si no somos expertos, normalmente pensamos en un gabinete. La computadora no es solo el gabinete, sino que es un conjunto de dispositivos que hacen posible nuestras tareas e inclusive que tengamos diversión. Aquí la cuestión es saber un poquito más sobre lo que es más allá de la caja, el gabinete. Considero que el procesador y la fuente de poder son elementos importantes, además de la RAM y los disipadores de enfriamiento líquido. Si alguna vez te están vendiendo una tarjeta gráfica, pues ten cuidado, porque si no la quieres para videojuegos o para el desarrollo de gráficos o el diseño, posiblemente te estén vendiendo algo que no necesitas, además de las luces RGB. Yo creo que deberíamos de investigar un poco sobre el procesador y sus generaciones. Tal vez no tengamos que ser expertos, pero sí conocer qué generación es o cuál es su número de serie. Y eso es fácil de investigar hoy en día, no como antes. Tal vez si consultamos las páginas de los fabricantes, pues podemos saber cuáles son las últimas generaciones y cuáles son los números de los últimos procesadores, y así tener en cuenta que si tenemos el mejor procesador o el que esté a nuestro alcance económico, pues vamos a tener un mejor rendimiento. Creo que los conocimientos técnicos de una computadora implican la obtención de un conjunto de información necesaria hoy en día para abstraer y comprender los componentes esenciales que forman nuestros equipos. Como bien dices ahorita, saber qué es ese objeto que actualmente posee nuestra información, que desarrolla nuestras tareas y que inclusive dicta y moldea las nuevas realidades y escenarios de nuestro mundo es vital. Ya no podemos quedarnos simplemente como consumidores cautivos de una máquina. Obtener estos conocimientos técnicos sobre los componentes de la computadora proporciona ventajas que nos hacen alejarnos de ser simples operarios de una máquina a ser entes activos y participativos de las mismas. Yo creo que la conciencia que nos genera el conocimiento técnico nos facilitará en una gran medida la idea de ver a la computadora como una síntesis tecnológica que conjunta una serie de inventos y máquinas que operan en un ambiente. Este ambiente debe ser armónico, o para ser armónico tendría que ser congruente con una serie de requerimientos técnicos y científicos que van. Por ejemplo, un procesador más económico implica una limitación en la actualización del equipo. En ese sentido, hay que pensar en la computadora o en estos componentes como engranajes que, si se conectan correctamente, nos darán grandes beneficios que se traducirán en mejoras en el rendimiento de nuestros equipos, en una mayor capacidad de almacenamiento, en mejoras de la velocidad sobre todo, y en una capacidad para actualizarse y mejorarse en un entorno que envejece de manera fugaz en todo lo que nos rodea. Quizá nada más por último, la gran ventaja de este conocimiento es que nos ofrece la oportunidad de liberarnos del cautiverio de ser operarios, de estar atados a marcas que han determinado nuestras necesidades y nos han alejado como presas de la obsolescencia de equipos que nunca terminan de envejecer, pero jamás logran de ser jóvenes a veces. Creo que justamente se pone un tema muy importante sobre la mesa. Ante este panorama de austeridad por el que atraviesa México, es importante que nosotros, como profesionales de la información, nos pongamos a reflexionar y no solo a pensarlo, sino también a saber qué acciones debemos tomar. Y precisamente
me parece que a lo largo de este breve pero muy sustancioso podcast, también vamos a crear a manera de tabla una serie de ventajas y desventajas de todos estos componentes tecnológicos que nos ofrece China, ¿cierto? Pues es importante recibir una capacitación, estar informados respecto a esta serie de equipos. Así también es importante saber hacia quiénes nos vamos a canalizar para poder resolverlo, porque no es solo entender la serie de ventajas técnicas que tenga el equipo, sino también qué es lo que conlleva el adquirirlos e implementarlos en nuestras bibliotecas. Recordemos que seguramente, no sé si también coincidan nuestros escuchas, tenemos desarrolladas habilidades en ciertos sistemas operativos y entonces debemos evaluar cuáles son las ventajas y las desventajas de la implementación de esta serie de equipos, cuáles son los costos versus calidad, cuáles son la serie de garantías que tenemos o que nos brinda el poder adquirir estos equipos. Finalmente estamos pensando que son equipos que se importan desde China. Entonces, bueno, para empezar debemos tener la certeza de que el pedido va a llegar. Y tan sencillo como eso, pero también tan complicado como saber quién se va a hacer responsable del mantenimiento, del soporte técnico, de podernos o no dar garantías con respecto a estos equipos. El mercado de las computadoras, cuándo y en dónde comprar, la inversión y el costo de tener una computadora. Actualmente pareciera que tenemos toda una gama de posibilidades, sin embargo, todo se complica porque al no conocer los elementos o los componentes básicos de una computadora, pues en ocasiones no sabemos qué es lo que estamos adquiriendo. Aquí la cuestión también es si comprar en línea o ir a una tienda departamental. Sabemos que las tiendas departamentales suelen tener un sobreprecio en las computadoras. Aquí también la cuestión es en la inmediatez, de que ves la computadora, la pagas, ya sea en crédito, en efectivo y te la llevas, pero también estás adquiriendo un sobreprecio. Si compras en línea, puede que tu precio de adquisición se reduzca, pero también cuándo la vas a tener y a quién se le estás comprando. Estamos hablando también que es una situación tal vez de usos y costumbres de comprar computadoras. Los proveedores también son una opción, pero también hay unos riesgos de importación en que te la traigan, como te la traigan. Actualmente hay un sinfín tal vez de proveedores en línea que te pueden facilitar una computadora. Usualmente manejan un 25% de sobreprecio, pero igual estás adquiriendo mejores componentes que los que tendrías en una tienda de autoservicio. Es decir, yo veo una computadora en alguna tienda de su conocimiento y tal vez pueda comprarla. El problema de comprar una computadora de ese tipo o de marca es que además del sobreprecio es la capacidad y la limitación que tienen para su crecimiento, ya que estas computadoras fueron diseñadas para cumplir con un perfil en específico y ese perfil pues queda acotado a ciertos componentes, a cierto ensamblado y también a cierta garantía. O la mandas a armar tu computadora, la armas por tu propia cuenta o tal vez la puedes comprar una computadora de marca, pero ese es no sé si decir que es la desventaja o desventaja, pero tienes que considerarlo. O sea, si la compras de marca, pues queda sujeto a limitaciones, además de que tienes un sobreprecio. Yo creo que como consumidor siempre tienes que tener en mente que si vas a comprar una computadora, debes entender que existe un mercado que determinará la calidad, el precio y la disponibilidad de los productos. La biblioteca o los bibliotecarios, pensando en este podcast, tienen la obligación de estar informado no solo de los componentes, sino del avance tecnológico, el estado en que se encuentran estos avances y las posibilidades que le ofrecen. En el mundo de la computadora, sobre todo, del consumidor, nace siempre la pregunta sobre qué conviene más, una PC armada
o una PC de marca. ¿Qué implica comprar una? ¿Qué implica comprar la otra? Como bien mencionas, tal vez las PCs de marcas ya traen un perfil y una serie de características determinadas que hacen del consumidor un operario solamente estandarizado para ciertos productos, y tus necesidades van quedando de lado o se van enmarcando a estas posibilidades que permite la computadora. Inevitablemente una PC de marca tiene las ventajas que son más fáciles de usar. Tal vez siempre se cuenta con esta cuestión engañosa de la garantía, ¿no? Que por lo regular siempre dan un año de garantía las PCs de marca. Sin embargo, estas PCs de marca no se pueden mejorar o no se les puede hacer tantas mejoras como uno quiere, solamente determinadas a lo que el productor dice, ¿no? En cambio, las PC armadas, pues en un principio parecen ser más complejas y de hecho requieren de ciertos conocimientos en el área y ciertas cuestiones de complejidad para poder armarlas. Hay que tener todo este conocimiento técnico del que hablamos para su ensamblaje, para que funcionen bien, pero sobre todo para que todo sea congruente y no compres un procesador que simplemente no va a funcionar. Sin embargo, a la larga, las PCs armadas parecen ser o tener una mayor ventaja en relación a las de marca, ya que estas se pueden mejorar y muchas veces las partes o los componentes de estas tienen mayor garantía que la simple marca, ¿no? A veces un procesador, a veces la tarjeta madre te dan 2 o 3 años de garantía con el fabricante, ¿no? Entonces siempre hay que tener en cuenta estos dos panoramas que ofrece el mercado de las computadoras, sin mencionar que también para entender, aparte de los conocimientos técnicos, hay que tener un poco del conocimiento de cómo se solicita o todo lo que implica solicitar los componentes para una máquina, ¿no? Hay que tener conocimientos bien o mal no podría decir que de mercadotecnia, pero sí hay que saber sobre los agentes de compra, por ejemplo, cómo pedir los materiales, cómo llevar un control de calidad de ellos en el momento de recibirlos, de solicitarlos, de saber quiénes son las páginas en donde se pueden comprar, la fiabilidad de los fabricantes, también realizar contratos específicos si uno va a pedir estos componentes, y también pues es una supervisión constante, así que yo creo que estas serían unas cuestiones que tendríamos que considerar como bibliotecarios al momento de poder llegar a la pregunta de qué es mejor, una PC de marca o una PC armada. Creo que sin duda antes de apostar por una PC armada, quizás hecha a la medida, hecha ajustada a nuestras necesidades, también hay que preguntarse por el nivel de expertise que tengamos en el manejo de estos equipos. Si nosotros, ya sea como bibliotecarios o como un usuario común y corriente de la tecnología, pues decidimos hacer por nuestra propia mano este tipo de modificaciones, finalmente, claro, lo puedes abrir y puedes, etcétera, o modificar su capacidad, los ventiladores, en fin, pero es importante tener también muy presente el riesgo que tenemos, porque algo seguro es que si tú modificas algo de este ensamble, sale bien, o sea, ya es eso lo tienes seguro, va a seguir funcionando bien. Pero ¿qué pasa cuando mueves algo que quizás tú por buena voluntad o porque creemos a veces tener como la suficiente experiencia para embarcarnos en una misión así, modificas los componentes del equipo con la mejor intención, si quieres, o con la mejor planeación, ¿no? Por tener un mejor rendimiento, pero lo cierto es que ¿qué pasa en la otra situación en la que lo eches también a perder? Definitivamente tiene que ser o te tienes que apoyar en hacer esta actividad, pero con personas que tengan la suficiente experiencia, que también te pudieran compartir en qué otros proyectos, en qué otras instituciones llevan a cabo este tipo de ensambles, ¿no? De modificación de estas máquinas, porque si no, realmente corres un riesgo en el que si la cláusula, ¿no? O la garantía que te dan de vida del equipo, no sé, es 1 año, 2 años, pero bajo ciertas situaciones echas a perder un equipo, pero no porque se haya sobrecalentado, no porque le haya caído un líquido, sino porque tú decidiste mover, entonces ahí estamos, pues quedamos un poco, pues mal parados, ¿no? Quedamos realmente, es como un autogol. Entonces, creo yo que
tiene que llevarse a cabo con expertos del área de las tecnologías. Yo creo que aquí está el kit de la cuestión, o sea, ¿a qué va lo de las computadoras chinas? Bueno, pues lo que les quiero dar a entender es qué nos están vendiendo. ¿Qué nos están vendiendo las empresas, las marcas consolidadas? ¿Qué es lo que viene atrás de toda esa caja, en ese gabinete? ¿Juzgamos un libro por su cubierta o lo leemos y vemos de qué se trata? Aquí es complicado porque estamos hablando de componentes, estamos hablando de tecnología electrónica, no podemos saber a ciencia cierta, pero nos podemos dar una idea con la ayuda de ciertas guías y tutoriales que tal vez no nos hagan expertos, pero sí vamos a saber mejor que ayer. Vamos a cambiar y va a cambiar nuestra visión acerca de una computadora y de lo que significa. ¿Qué significa eso? Pues en un ámbito personal significa un esfuerzo, significa un ahorro y significa una inversión. Y a lo que voy es que si no es que todo o casi todo esté ensamblado en China, porque una cosa es que esté diseñado en Estados Unidos, en California, en San Francisco, pero ¿en dónde está ensamblado? ¿En dónde se hacen actualmente la mayoría de los componentes? ¿Y eso a qué va? Bueno, pues es un contacto con la tecnología electrónica, es un proceso de resistencia per se que tiene una nación y al mismo tiempo es un proceso de apropiación cultural, así como tecnológica, de acuerdo a Guillermo Bonfil Batalla, en su texto de la teoría del control. Cuando tú eres un agente que es sensible a cierta modificación en tu cultura y a tu educación, tienes procesos y en esos procesos llegas a un proceso de apropiación. Y a lo que voy es que en China tienen esta capacidad de observación y aprendizaje y producción. Por eso también destacan mucho en lo que es la tecnología. Si bien no invierten en investigación y desarrollo, hacen ingeniería inversa para crear sus propios componentes. Ahora bien, las computadoras chinas me parecen que son ideales para la investigación académica. Computadora china, ¿a qué me refiero? Pues me refiero a la placa madre, al procesador y posiblemente a la memoria RAM. Actualmente es viable comprar este kit de componentes genéricos en línea. ¿El problema cuál es? Bueno, pues además de la garantía, el problema radica en que puede llegar en un mes, 6 meses, 8 meses o nunca. Y si no hablas chino, pues se complica todo. Estamos hablando aquí que es una cuestión de paciencia y prudencia, pero también cuando vas a ensamblar tus componentes necesitas conocimiento. Por eso aquí quiero recalcar que el kit de la cuestión es que las computadoras o componentes chinos me parecen idóneos para el aprendizaje en la academia, porque su costo y su precio se reduce. Creo que para hablar de las ventajas y desventajas de los componentes desarrollados en China, realmente uno le surgen una serie de preguntas y que quizá también es lo más interesante aquí, que lleguemos de la parte del conocimiento y este entendimiento de la situación que es una computadora a las preguntas que uno se debe hacer al momento de decidir y armar o emprender esta idea de armar una computadora, ¿no? Lo primero que uno siempre piensa cuando hay que armar en China es sobre todo la calidad de los productos chinos y sobre todo algunos factores como, por ejemplo, la distancia, ya lo mencionaste tú bien, el idioma, y sobre todo la gran pregunta de por qué los productos chinos cuestan menos que los productos hechos en otros países. Hay algo muy interesante en esto, la cuestión de conocimiento de la producción de las partes de computadora, de los componentes tecnológicos de computadoras en China. Muchas veces los equipos que se hacen en China no es que sean de una calidad distinta. De hecho, hay muchas marcas que fabrican en estos lugares llamados OMDS, Original Design Manufacturers, que son manufactureros que le fabrican tanto a Mac como a otras empresas, es decir, los productos vienen del mismo lugar. ¿Qué es lo que pasa? Que obviamente las marcas son lo que hacen que una cosa valga más que la otra, también dependiendo
de los mercados y las economías locales. Creo yo que en esta parte las ventajas y las desventajas implicaría hablar de un comprador consciente que tendría que ver un poco más allá de las marcas para poder establecer listas de prioridades y necesidades reales que lo lleven a tener una conciencia integral, técnica, mercadotécnica, bien o mal en ese sentido, y también y fundamentalmente bibliotecológica o bien o mal para lo que lo desee. Desde mi punto de vista, creo que las computadoras chinas son una gran alternativa que tienen como ventaja el poder fabricar una máquina a la medida de tus necesidades, cuyo costo va a ser inevitablemente un esfuerzo y una inversión de tiempo y de recursos para que tú puedas fabricar eso, que muchas veces la gente es lo que considera tal vez que no puede invertir tiempo y recursos y que por eso optaría por los productos de marca. Sin embargo, un producto de marca siempre te va a alinear o siempre te va a delimitar por el perfil o las necesidades que ellos impongan. Y quizás esa es también otra de las cuestiones que marcarían esta discusión en una época en donde estamos por hacernos a nosotros mismos o por hacer que nos hagan lo que somos, ¿no? Claro, Siddhartha, y es que amigos que nos escuchen, precisamente, por ejemplo, si basamos uno de nuestros criterios en adquisición de equipos, simplemente veamos qué pasa cuando buscamos cuáles son las 10 marcas, las 5 marcas más vendidas en México, por darnos un norte en esta toma de decisiones. Y bueno, ustedes van a encontrar por ahí un estudio que se hizo en el 2018 que, por ejemplo, la empresa HP en ventas en línea vendió 600 unidades, es decir, 600 equipos de escritorio al mes, seguida por Dell, que vendió 500, Samsung 200, Microsoft 150 al mes. Creo que este primer indicador, a mí quizás como un consumidor, viéndolo como un consumidor normal, como un consumidor promedio, pues me da un norte donde claramente digo, bueno, el equipo HP, pues si vende 600 unidades, supongo que debe ser porque es un equipo que es muy rendidor, que es, no sé, sus piezas, ¿no? Tiene una mayor garantía, etcétera. Es decir, ahí yo como consumidor promedio diría, bueno, debe existir alguna razón por la cual HP está en el número uno, ¿no? A diferencia de Microsoft. Y bueno, también esa misma tónica, por ejemplo, en también los equipos personales, el cómputo como laptops, igual, o sea, HP también en el 2018 se encontraba hasta arriba, seguida por Lenovo, después por Dell, Apple y Acer. Entonces creo que es cierto, es decir, puede ser que con estas marcas exista una mercadotecnia que influye muchísimo en nuestro consumo, posiblemente. Yo como profesional de la información y a la vez como un ciudadano consumidor promedio, bueno, debería contrastar estos datos, es decir, porque existe alguna razón por la cual, ya me dirán ustedes, ¿por qué, ¿por qué eso? ¿Por qué estas 5 marcas, HP, Dell, Samsung, Microsoft, aparecen, ¿no? En el mercado? Ahí están, ahí están. Y ¿cómo, cómo hacer ante estos gigantes de la tecnología, hacerse un espacio, eh, bueno, los componentes chinos? Es decir, ¿cómo, o, cómo poder informarme, cómo poder saber tomar cuál es la mejor decisión cuando los números son pues realmente contrastantes, ¿no? Es decir, si baso mi decisión en estas primeras pesquisas, es muy claro hacia dónde iría mi toma de decisiones. ¿Ensamblar o no ensamblar? Esa es la cuestión. Considero que antes de hacernos los expertos en la materia del ensamblado de componentes, deberíamos ir paso a paso. Es decir, que habría que ver las formas de aprendizaje, ver o hacer, ver y hacer. Lo que se puede traducir en investigar, adquirir, observar y modificar para ensamblar.
podemos empezar cosas tan sencillas para irnos documentando, pero al mismo tiempo tener seguridad sobre nosotros mismos. En cierto aspecto, las computadoras requieren respeto, pero también debemos de perderles el miedo para su uso en nuestra vida personal, profesional y laboral. Entonces, si empezamos, por ejemplo, lo que es el mantenimiento regular de los componentes, por ejemplo, el cambio de pasta térmica cada 6 meses y la limpieza de los componentes con alcohol isopropílico y aire comprimido, pues podemos empezar de poco en poco para después ir adquiriendo nuevas habilidades y conocimientos. La mejor computadora depende para qué. Lo mejor de todo es tener las opciones. Si la puedes comprar en una marca que ya venga ensamblada o también la puedes ensamblar paso a paso. Lo que se recomienda regularmente es el procesador y la fuente de poder para después empezar a adquirir nuevos componentes que sean de mayor capacidad, sobre todo para lo que es el programa y el software de productividad. ¿Qué hemos aprendido de todo esto? Pues creo que las computadoras son indispensables, pero no lo es todo. Entonces tendríamos que hacer un balance también de que no dependa nuestra vida de las computadoras, pero también utilizarlas a nuestro favor. Yo creo que como una conclusión que me ha dejado esa serie de reflexiones, creo que aunque es una opción, el consumidor de tecnología no puede o no debería quedarse en un papel pasivo de ser solo un operario cautivo y perfilado por un consumo y necesidades que dictan las empresas establecidas o ya asentadas en un país. Vivimos en un momento en donde las personas pueden adquirir información y conocimientos técnicos para desarrollar herramientas más eficientes y adecuadas a sus necesidades, o bien información que también los lleva a tomar decisiones conscientes sobre aquello que les venden y que consumen. Creo que esta serie de reflexiones en torno a los conocimientos técnicos de una computadora, que en un principio siempre van a tratar de ahuyentarnos por el lenguaje casi esotérico que se presentan entre nosotros, es una buena oportunidad para acercarse a estas herramientas que transforman todos los días nuestra vida y sobre todo para asomarse a un mercado tan novedoso en muchos aspectos como es el mercado de China, que nos presenta una alternativa con opciones novedosas y que vale la pena explorar. Sin embargo, este nuevo mercado, que es una serie de contextos culturales, sociales, políticos y económicos también, nos invita a tener un poco de caución en cuanto a los riesgos que pueda haber. Así que ante estas ventajas y desventajas de los productos de las computadoras chinas, uno tiene que ir lo mejor preparado para poder adquirir esas ventajas de las que se nos han estado hablando. Esos serían los aspectos que yo rescataría un poco. Bueno, después de haberlos escuchado, realmente es una decisión difícil de tomar por el riesgo, ¿no?, que conlleva. Creo que si bien en un momento había dicho que esta parte de clarificar nuestras ideas a partir de una tabla mental de ventajas y desventajas, pues no estaría nada mal que realmente materializáramos esa tabla, porque realmente debemos ver el riesgo versus ganancia y también ver para el alcance que tiene nuestra decisión o el alcance que tiene nuestro proyecto, ¿cierto? Habría que preguntarnos si el apostar por esta aparatos chinos, por esta tecnología china, va a tener un alcance tipo, no sé, las 7 supercomputadoras más potentes del país en México, o va a tener un alcance mucho más local, va a tener un alcance, pudiera ser en un escenario primeramente casero, después institucional, no lo sabemos, debemos saber hacia cuál es el objetivo para implementarlas, ¿no? Y indudablemente, pues también sobre el error se aprende, pero también tiene un costo. Entonces, creo que algo que podría ayudarnos a clarificar esta decisión podría ser también ver aquellos casos de éxito, ¿no? Ver qué evidencia hay al respecto, o quizás si seamos nosotros o nuestra institución, nuestra biblioteca, la primera en su pues en su género, en apostar al 100%, por apostar a una tecnología, por un liderazgo tecnológico a partir
de la producción china. Muchas gracias, Siddhartha y Namibia. Eso ha sido todo por este episodio en Palabras Cruzadas. Muchas gracias por habernos escuchado. No se pierdan nuestro siguiente episodio. Por favor, síganos en nuestras redes sociales en Facebook y Podomatic y suscríbanse a nuestro canal en YouTube.